¿Alguna vez te ha pasado algo que te hizo cuestionar la naturaleza de la realidad? ¿Un evento repentino e inexplicable? ¿Una coincidencia extraña que parecía demasiado perfecta para ser aleatoria? ¿Qué pasaría si estos fallos fueran más que simples anomalías? ¿Y si fueran pistas, indicios de que nuestra realidad no es lo que parece? A menudo damos por sentado nuestro mundo, aceptándolo como una realidad concreta y objetiva. Pero ¿qué pasaría si todo lo que vemos, tocamos y sentimos fuera parte de una simulación sofisticada? Un programa informático hiperrealista diseñado para crear la ilusión de la existencia. Esto no es la trama de una película de ciencia ficción, sino un concepto filosófico serio, conocido como la hipótesis de la simulación. Propone que vivimos dentro de una simulación por computadora. Nuestras vidas y experiencias no son más que líneas de código en un programa vasto y complejo. La idea de que nuestra realidad podría ser una ilusión no es nueva. Filósofos antiguos, desde Platón hasta Zhuangzi, lidiaron con la naturaleza de la realidad y la percepción. La alegoría de la cueva de Platón, por ejemplo, compara a los humanos con prisioneros encadenados en una cueva, confundiendo las sombras en la pared con la realidad. Siglos después, René Descartes cuestionó la fiabilidad de nuestros sentidos, preguntándose si un demonio maligno podría estar engañándonos, para que creamos que el mundo que nos rodea es real. Este escepticismo filosófico sentó las bases para cuestionar la naturaleza misma de la realidad. En 2003, el filósofo Nick Bostrom de la Universidad de Oxford publicó un artículo innovador que reavivó el debate sobre las realidades simuladas. El argumento de la simulación de Bostrom argumenta que al menos una de las siguientes proposiciones debe ser verdadera. 1. Las civilizaciones probablemente se extinguen antes de alcanzar una etapa posthumana. 2. Las civilizaciones posthumanas tendrían poco interés en ejecutar simulaciones de su historia evolutiva. 3. Es casi seguro que vivimos en una simulación por computadora. El argumento de Bostrom se basa en la idea de que si las civilizaciones futuras logran la capacidad tecnológica para crear simulaciones realistas, y si eligen hacerlo, entonces el número de realidades simuladas superaría ampliamente la única realidad base. Por lo tanto, estadísticamente hablando, es más probable que estemos viviendo en una simulación que en la realidad original. Si bien la hipótesis de la simulación es un experimento mental fascinante, ¿hay alguna evidencia que la respalde? Algunos defensores señalan posibles fallas en la matriz como posibles pistas. El experimento de la doble rendija. Este famoso experimento de mecánica cuántica demuestra que la luz puede comportarse como una onda y una partícula, dependiendo de si se está observando. Este extraño fenómeno sugiere que la realidad podría depender de la observación, un concepto que se alinea con la idea de un universo simulado. La longitud de Planck. En física, la longitud de Planck es la unidad de medida más pequeña posible, un límite más allá del cual las leyes de la física, tal como las conocemos, se rompen. Esta granularidad de la realidad podría interpretarse como evidencia de un universo simulado con recursos computacionales finitos. Estos son solo 2 ejemplos, y es importante tener en cuenta que están lejos de ser una prueba concluyente. Sin embargo, destacan el potencial de los descubrimientos científicos para desafiar nuestra comprensión de la realidad y dar crédito a la hipótesis de la simulación. Sección 5. El efecto Mandela. Un universo recordado. ¿Incorrectamente? Más allá del reino de la física, algunos señalan el efecto Mandela como evidencia adicional de una realidad simulada. El efecto Mandela se refiere a un fenómeno en el que un gran grupo de personas comparte un recuerdo falso de un evento pasado. Por ejemplo, muchas personas recuerdan vívidamente que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, aunque en realidad falleció en 2013. Si bien existen explicaciones psicológicas para los falsos recuerdos, algunos creen que el efecto Mandela podría ser una señal de que nuestra realidad simulada está siendo alterada o parcheada. Sección 6. Los arquitectos de la realidad, ¿quién y por qué? Si realmente vivimos en una simulación, la siguiente pregunta es, ¿quién la creó y por qué? La especulación corre desenfrenada, con teorías que van desde civilizaciones extraterrestres avanzadas hasta nuestros propios descendientes, ejecutando simulaciones para estudiar la historia o probar diferentes escenarios. Algunos proponen que la simulación podría ser un videojuego gigante, con sus creadores observando nuestras acciones y tal vez, incluso interactuando con nosotros de maneras sutiles. Otros sugieren que la simulación podría ser una herramienta para la investigación científica, permitiendo a nuestros creadores estudiar el comportamiento humano y el desarrollo de la conciencia.
Las posibilidades son tan ilimitadas como la imaginación. Y sin evidencia concreta, la verdadera naturaleza y el propósito de la simulación siguen siendo un misterio. Sección 7. La vida, el universo y todo. Desentrañando la simulación. Las implicaciones de descubrir que vivimos en una simulación son profundas y de gran alcance. Alteraría fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad, nuestro lugar en el universo y el significado de la vida misma. Cambiaría la forma en que vivimos nuestras vidas. Nos sentiríamos menos significativos sabiendo que nuestras acciones están predeterminadas por líneas de código. O nos liberaría de las limitaciones del determinismo, sabiendo que incluso en una realidad simulada, nuestras elecciones y acciones aún tienen significado dentro del contexto del programa. Estas son preguntas con las que los filósofos y teólogos lidiarán durante las generaciones venideras. Sección 8. La píldora roja o la píldora azul. Enfrentando la verdad. La pregunta de si vivimos en una simulación es, en última instancia, imposible de responder con nuestro nivel actual de comprensión. Sin embargo, el mismo acto de contemplar esta posibilidad puede ser una experiencia transformadora. Nos obliga a confrontar nuestras suposiciones sobre la realidad, a cuestionar la naturaleza de nuestra existencia y a apreciar la maravilla y el misterio del universo, ya sea simulado o no. En la icónica película The Matrix, al protagonista, Neo, se le ofrece una opción: tomar la píldora azul y permanecer felizmente ignorante dentro de la realidad simulada, o tomar la píldora roja y enfrentar la verdad potencialmente inquietante. Sección 9. Un universo de maravillas, simulado o no. La hipótesis de la simulación, aunque inquietante para algunos, también puede ser una fuente de esperanza e inspiración. Nos recuerda que la realidad no siempre es lo que parece, y que nuestra comprensión del universo está en constante evolución. Ya sea que vivamos en una simulación o no, el universo sigue siendo un lugar de infinita maravilla y posibilidad, un vasto tapiz cósmico tejido con los hilos del misterio y la imaginación. Entonces, la próxima vez que experimentes una extraña coincidencia, una falla en la matriz, tómate un momento para considerar la posibilidad. Podrías estar vislumbrando el código detrás de la realidad. Si quieres descubrir más sobre secretos ocultos en Infiltrado en la Ciencia, por favor suscríbete, dale a me gusta y acompáñanos en este viaje a lo nunca antes contado. Nos vemos en el próximo episodio.